El concepto de juntar Pretty Cures de diferentes temporadas ya es prácticamente tradición dentro de la franquicia, lanzándose una película anual, viñetas, cameos y algún que otro videojuego. Aunque lo más popular son las películas que Toei va sacando al año, siendo 12 actualmente. Aunque no hablaremos de Miracle League porque se estrenó muy tarde porque Corona. Una de las preguntas más recurrentes que envuelven a esta subsaga de pelis de Pretty Cure radica en cuál es la mejor de todas estas y cuál es la peor. Tanto Tati como yo nos hemos molestado en hacer lo posible por tener frescas todas las pelis habidas hasta ahora para responderos a dichas preguntas según nuestro criterio. Eso sí, como dije antes, no contaremos Miracle League porque aunque ya se haya estrenado, aún no se ha liberado por internet. Tampoco contaremos All Stars Memories porque, a pesar de ser una All Stars con todas las letras, técnicamente es la película correspondiente a Hyuto, Haguto, Hakto, coño. Aparte, que a la hora de decidir qué peli es buena o no, nos hemos regido por varios apartados diferentes, siempre dejando fuera lo máximo posible los favoritismos. Generalmente hablaremos de su animación, sus escenas de acción, sus tramas, las interacciones entre los personajes, los antagonistas, la BSO, etc. Así iremos comentando cada apartado de manera escueta y con el menor número de spoilers posibles. Y por último, tenemos que recalcar que este top está hecho a partir de nuestra opinión personal, por lo que las vuestras pueden ser diferentes, y os invitamos a hacer vuestro propio ranking de la peor a la mejor All Stars en la cajita de comentarios. Eso y que nos vamos a ir turnando de vez en cuando. También. Dicho esto, ¡vamos a empezar! Voy a ser escuetita con esta película porque a estas alturas del cuento es difícil deducir que Haruno Carnival no estaría aquí. Y es que la All Stars en la que debutaron las de Gopri tuvo muchísimos errores, pero tantos que el simple hecho de ser un musical resulta ser el menor de sus problemas. Para empezar, su sinopsis inicial fue prácticamente reciclada de New Stitch 2 y fue terriblemente ejecutada. Esto por un lado. Y por otra parte tenemos a posiblemente los dos villanos más débiles y menos carismáticos de la franquicia, los cuales consiguen invadir Harmonia y hacerse con el carnaval de primavera para tenderle una trampa a las Cures y así robar sus ítems de transformación para poder vencer a las muchachitas fácilmente. Lo dicho, es la trama de New Stage 2, pero peor. Y la salvaríamos medianamente si ese fuese su único fallo, pero es que no es así. Para ser un musical poseen muy pocas canciones originales, 3 contadas y una sobraba. Y es que además, más de media película se centra en mostrarnos videoclips con openings y endings de la serie de fondo con las Cures cantando en playback sin que la trama apenas avance. Aparte, que gracias al tema musical y los casi 30 minutos de clips musicales la película apenas tiene acción. Y sus batallas tampoco compensan el tiempo de espera, sobre todo viendo lo descarado que se hace cuando hay Cures que hablan y otras que no. Que por cierto, las Cures que hablan y las que no ya te las spoilan durante las entrevistas, porque son las que tienen el pinganillo. Y las que no hablan no solo que no tengan el pinganillo, sino que encima durante las entrevistas no tienen ningún tipo de emoción. Es algo completamente lamentable. También da bastante por saco que Odorin y Utain consiguiesen lo que querían por un momento gracias al poder del pésimo guión. Y más sabiendo que algunas Cures son deportistas, grandes atletas y expertas en artes marciales, que perfectamente podrían haber hecho algo contra este par de memes con patas, pero el guión no las dejó porque patata. Como si algunas de estas no hubieran demostrado que no necesitan poderes para ser fuertes físicamente. Mirad, esta parte de la película se resume en esto. ¡Claro, la música! La música llena de alegría en los corazones de la gente. Alguien que ame la música nunca haría fechorías en la torre radio. Tienes razón. Debemos cantar para salvar a todo el mundo. El tema de las Cures también es bastante criticable. A pesar de haber sido reunidas en el evento de primavera, no tuvieron demasiadas interacciones entre sí, y muchísimo menos con las de Gopri, incluyendo las de Happiness Char, con la que compartieron solamente una escena y fuera. Estas interacciones apenas duraban segundos, incluso apenas tienen desarrollo. Si la única que demostró algo de personalidad y desarrollo fue Haruka, el resto de las Cures estuvieron fatal explotadas y super planas, como si diesen por saco sus personalidades en pos de la trama. En resumen, Haruno Carnival es una terrible película con un terrible guión, terribles villanos, una trama pésima que se ejecutó bastante peor y que falla con creces como musical. Pero oye, su banda sonora es buenísima. Me atrevería a decir que es su único punto fuerte. Prácticamente todos los problemas que tiene Miracle Universe se deben a su guión.
Empezando por la introducción de las Qs de Hyuto y Kira en la película y la posterior del resto de Qs desde Max Hara hasta Mahotsukai, que son tan anticlimáticas que estas últimas podrían no haber aparecido y la peli transcurriría exactamente de la misma forma. Esta película pretendía extender el lore de las Miracle Lights y darles algo más de trasfondo, pero fracasa estrepitosamente, centrándose únicamente en la Miracle Light original de Piton y dejando solo la aparición de cameos de algunas Miracle Lights pasadas como la Miracle Kirakiraru Light, la Sakura Light y... ¿cuál coño es esta? Ah, y que el número de veces que se usaron las Miracle Lights fue excesivo y muchas veces muy fuera de lugar. Y si a algo nos tenía acostumbrados las películas de Pretty Cure desde la de Yes 5, es que en algún punto clave de la peli le tocaba al espectador agitar la Miracle Light de turno para animar a las Qs que tocaran. No cada 4 minutos ni en el ending. ¡En el ending, por Dios! ¡El ending! El excesivo y terrible uso de las Miracle Lights y los crossovers fuera de lugar no son los únicos errores de esta película. Las interacciones entre los personajes, tanto Qs como exclusivos, son en ocasiones muy artificiales. Y las Qs aquí tienen tan poco carisma que sus escenas se hacen soporíferas. Con solo deciros que esta peli contradice las personalidades determinadas y sonrientes de Elena y Madoka os lo digo todo. En serio, ¿por qué me tuvieron que arruinar a Elena? Y a los personajes exclusivos tampoco les fue demasiado bien. Piton tuvo un planteamiento interesante pero fatal llevado. Django fue menos relevante de lo debido. Y el presidente... es el presidente. Por lo menos nos dejó un buen bombo claro. Y hablando del guión... a ver por dónde empiezo. Más allá de los crossovers repentinos, toda la película comienza de manera muy apresurada, con tantas conveniencias narrativas como en mis fanfics de 2011. Y esto hace muy rápidas las escenas, aunque poco dinámicas. Gracias a eso apenas pude disfrutarlas. El ritmo de la peli entera es muy acelerado, por lo que prácticamente ninguna escena se me hizo memorable. Bueno, salvo cierta escena que protagoniza a Lulu en otros planetas, esa sí me gustó. Irónicamente no me gusta Hyuto. Y el villano tampoco es la gran cosa, aunque cierto elemento que implementó estuvo interesante, pero por lo general pudo haberse desarrollado mucho mejor. Resumiendo, Miracle Universe me parece una película sosa y una de estas que quiso ir con todo para conmemorar los 10 años de aquella que inició con los crossovers, con el tema del origen de las Miracle Lights, pero terminaron por no decir absolutamente nada, centrándose más en un crossover que al final no funcionó que en extender recientemente el lore de las luces. Demasiado potencial desperdiciado en 70 minutos. Este puesto realmente me va a doler porque DX3 era una de mis All-Stars favoritas. A ver, era normal porque traía un crossover tremendo para la época y bueno, debutaban las de Suite. Pero cuando me la volví a ver me di cuenta de lo podrida que estaba por dentro. Los villanos no fueron bien usados, ni siquiera se aclara si son los mismos que aparecieron en sus correspondientes pelis o si son creaciones directas de Black Hole hechas a partir de energía oscura, porque, spoiler, algunos fueron destruidos y otros fueron purificados. Y eso por no ponerme a hablar de sus power-ups en la película, porque bueno, es como si se hubiesen comido un champiñón venenoso. Se lo comen y bajan de poder, porque aunque presumieron de ser más poderosos, las Qs les hicieron insta-kill. La remontada fue piquísima, pero en contexto fue una verdadera mierda y un cúmulo de guionazos bastante impresionante. Especialmente por el tema de Melody Rhythm, que bueno, el vídeo habla por sí solo. Eso sí, Black Hole como villano intimida que te cagas, pero opino que aparece una película equivocada por todo lo que envuelve. En cuanto a las protagonistas no me voy a parar mucho. Su primer encuentro fue decente, aunque sus interacciones podrían haber dado bastante más de sí. Personalmente me quedo con las interacciones de las Qs del cementerio de barcos lideradas por White y Aqua. Las demás escenas no estuvieron tan mal, pero definitivamente podrían haber ido mejor. El verdadero problema de la película está en cierta parte de la historia. Y ojo, tengo que decirlo, aunque es un spoiler gordo. La peli nos habla de la flor Prisma, una flor que ni parece una flor, cuya existencia significa la unión de todos los mundos. Si esa flor se destruyese, las Qs y sus hadas tendrían que separarse para siempre, y las chicas tampoco podrían usar sus poderes jamás. Casi al final, para poder derrotar a Black Hole, una misión aparentemente imposible, las Qs sacrifican lo poco que le quedaba a la flor Prisma para obtener el power-up de turno. Esto llevó a una de las escenas más emotivas de toda la película de Pretty Cure. Incluso el ending, acompañado de ese sentimiento de gratitud por todos y de despedida, estuvo realmente bien. Pero al pasar los créditos... ¡oh, sorpresa! Brota una nueva flor Prisma del árbol del corazón así. ¡Porque patata! Aún así, debo reconocer que el reencuentro entre las Qs y sus compes fue muy emotiva también, pero lo de la nueva flor Prisma siento que se cargó la tensión y la emoción del momento.
y que en consecuencia traicionó la sinopsis de la película. Y vale que sin el epílogo la franquicia podría haber terminado perfectamente y que por tanto no podríamos haber visto ni a Vid ni a Muse ni el resto de temporadas que fueron después de Sweet. Pero aún así seguiré diciendo que lo de la nueva Flor Prisma fue un guionazo. Eso, que DX3 no debió tener el rollo de la Flor Prisma para empezar. En resumen, Pretty Cure All Stars DX3 tiene un guión que deja bastante que desear, aunque tiene escenas bastante simpáticas. Sin embargo, me pareció una pésima idea reciclar a más villanos conocidos de la franquicia, y especialmente viendo cómo se ejecutó el tema. Toei también usó esta fórmula en DX2, pero no sé cómo hizo que le salió bastante mejor el intento ahí que aquí. Aunque de DX2 ya hablaremos más adelante. ¿Quién dijo que las segundas partes en Pretty Cure siempre funcionan? Ah, me cuadra. Y es que tanto Romy como yo opinamos que New Stage 2 es la peor All Stars que tiene un 2 en su título. Porque tengo un esquema similar, aunque sí que no majo. La trama es básicamente la misma que utilizarían posteriormente para Haruno Carnival. El malo de turno invita a las Kyurs al mundo de turno para secuestrar a sus hadas y robarles los ítems de transformación. Pero la diferencia entre New Stage 2 y Haruno Carnival en cuanto a la trama es que aquí no dan por hecho que las Kyurs son unas inútiles sin sus ítems de transformación. Básicamente porque no les dio tiempo a hacer nada. Aunque debemos admitir que el plan de la sombra de eliminar a las Kyurs usando un libro de texto de la escuela de hadas para poder conocer a conciencia sus movimientos nos pareció una buena idea. Y más si tenemos en cuenta que la sombra nació de la envidia que tenía Grell hacia las chicas. Además, su arco de personaje junto con el de Enen son prácticamente lo mejor que tiene la película, porque es una hada tímida, super fan de las Kyurs y una hada ruda que suda de ellas, aunque luego admita que las admira en plan tsundere, pues oye, es un dúo que tiene sus contrastes y que funciona. Esta relación de compañeros de clase que iría aumentando gradualmente durante toda la película fue realmente un gozo. Lástima que no podamos decir lo mismo de las Kyurs. Las de Smile estuvieron bien implementadas, aunque siento que opacaron un poco a las que en teoría tenían que ser las protagónicas, las de Doki Doki. Y es que ¿por qué coño tardan estas 14 minutos en aparecer? Y vale que la peli se centra más en Enen y Grell y las de Smile sirven de Sempis, pero joder, no pongan a las de Doki Doki de coprotas cuando debería ser al revés, que para algo es su debut en un All Stars. Y vale que las de Smile no fueron tan protagónicas en New Stage por el tema de Ayumi, pero su contraste no fue tan caótico. Y sobre el resto, lo de siempre. Kyurs que no hablan, otras que sí, las que no hablan cuando están con las que hablan se nota muy descarado que las que no hablan ni tienen gestos y las que hablan sí. Queda muy artificial. Aunque sean épicas las escenas donde participan, esto les quita todo el realismo. Como cuando las 4 de Sweet estaban dándose de hostias contra las sombras de Grell y solo Vid tiene gestos por poner un ejemplito tonto. Menos mal que la escena de combate donde colaboran las de Smile y las de Doki Doki fue bastante mejor. Pero todo se fue al retreto con el finisher. Ah, y... ¡las hadas por fin son útiles! A Tab le dieron el papel que se merecía, aunque bueno, en New Stage también, pero notamos que su aparición aquí era más vital para la trama. Y en cuanto a la sombra de Grell, bueno, cumple como antagonista y tiene la voz de Spectre, aunque sigue sin ser de los mejores villanos de la franquicia. En resumen, Pretty Cure All Stars New Stage 2 posee buenos personajes exclusivos y la trama funciona, pero las apariciones de las Kyurs, quienes debían ser supuestamente el pilar principal de la peli, quedaron en un segundo plano un poco extraño. En especial las de Doki Doki, quienes debieron tener más protagonismo. De Pretty Cure Superstars ya hablé hace tiempo en mi canal, así que intentaré resumir mi opinión lo máximo posible. Sí, lo sé, la última vez que dije eso terminé escribiendo una biblia, pero fuck the police. Para empezar hablaré de la trama, la cual se llevó muy bien. Aquí Hana se lamenta sobremanera porque no había podido cumplir la promesa que le hizo un chico misterioso llamado Clover durante su infancia, la cual decía que ambos iban a visitar varios mundos juntos al día siguiente de conocerse. Esto desemboca en una historia dramática que se centra principalmente en la búsqueda de Clover y en el rescate de sus compañeras, que han sido tomadas por un monstruo que no dice más que mentiras. Durante la película vemos lo realmente dolida que está Hana al no poder cumplir la promesa que le hizo a Clover. Y más aún cuando, spoiler, descubre que el monstruo mentiroso, Uzumaki, es en realidad ese chico. Este giro de trama en particular me encantó. Eso sí, aunque la peli se centra principalmente en Hana, las apariciones del resto de las Kyurs se vieron bastante naturales. Su encuentro con sus compañeras para empezar estuvo muy simpático, y más con el opening sirviendo de transición entre el encuentro de Hana, Harry y Huttan con Seiya y Homare.
La aparición de las Qs de Kira Kira en Hagukumi también se sintió natural, especialmente teniendo en cuenta el capítulo final de Kira Kira, que bueno, también es spoiler. Algo que debo decir es que la aparición de las Qs de Maho Tsukai nos hizo muy normalilla, pero al menos cumplió, y eso es lo que cuenta. Y las interacciones entre todas se nos hicieron bastante entretenidas y para nada forzadas. Por una parte están las líderes, que buscan a Clover como agua de mayo para que pueda hacer las paces con Hana y detener el cataclismo que se avecinaba. Y por otra parte están el resto de las Qs atrapadas dentro de Uzumaki, que sirven como elemento cómico, sabiendo que si seguían ahí mucho más tiempo se iban a tomar viento. Aún así, todas actúan de manera sensata, y eso está bien. Lamentablemente de las hadas no podemos decir lo mismo. Y es que las hadas en esta película aparecen prácticamente de relleno, y eso solo sirven para animar a las Qs al final y para muy poquito más, porque para lo que es la peli en sí no influyen en nada. Por cierto, con respecto a esto hay algo que nos vinimos preguntando cuando vimos el prólogo de la película. ¿Dónde carajo está Choro? ¿Y por qué sí aparece en el prólogo y en el ending pero no en la película? Estaba de parranda. Estaba de parranda. Otra cosa que nos mosqueó bastante de la película fue su final. La pelea final fue bastante épica, hay que admitirlo, pero entre el finisher con su famoso subtítulo anticlimático y el desenlace del verdadero villano final, que pista es un repollo de otro, pues no vimos el final de la peli con buenos ojos. Eso y el hecho de que Uzumaki supiese de la existencia de las Pretty Cures sin conocer tan siquiera el alter ego de Hana cuando se conocieron, pero en fin. En resumen, Pretty Cure Superstars, a pesar de los fallitos que tiene, nos pareció una película bastante disfrutable y entretenida, y supo aprovechar muy bien a sus personajes principales, aunque descuidando a sus hadas en el camino.